Ay, no. Valga la payola ahí de los muchachos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Están invitando aquí en un lugar dominicano. Una ciudad tan avanzada como esta. Por fin se me da la oportunidad de viajar a Argentina. Un país con tanto potencial, donde sus ciudades me hicieron recordar a esas grandes ciudades europeas al mostrarme tanto esplendor. Durante este viaje pude palpar la esencia del argentino en su máxima expresión, su calidez, su temperamento que los hacen tan únicos, y no pude dejar de maravillarme con su gastronomía, degustando numerosos asados, tantos helados, tantas pizzerías. Me enamoré de los paisajes de la Patagonia Argentina, donde descubrí sus lagos cristalinos, montañas imponentes y ese aire frío que te hace sentir en otro mundo. En este primer video tuve la oportunidad de asistir a un encuentro con otros youtubers y vaya sorpresa que me llevé al ver la cantidad de gente que salió a expresar tanto cariño. De esta manera le damos la bienvenida a la ciudad de Buenos Aires, o como decía el gran Gustavo Cerati, a la ciudad de la furia. Muy buenos días, la ciudad de Buenos Aires, justo detrás de mí el famoso obelisco, mucha tela donde cortar para iniciar este video. Esta ciudad no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad europea. Miren a Alejandra como la tengo ahí por primera vez en Buenos Aires, también nuestro primer día por aquí, emocionados como debe de ser. Estoy sorprendida porque me siento en Madrid. Toma en cuenta antes de viajar a Argentina que si tienes un pasaporte de República Dominicana, como es mi caso, necesitas un visado antes de ingresar a Argentina. El mismo se puede hacer a través de la Embajada Argentina en Santo Domingo, y es bueno que sepas que hay vuelos directos desde Punta Cana hasta Buenos Aires con la aerolínea Arayet. Primero que me llama la atención es el tema de los desayunos aquí en Argentina. Cuando usted ve esto que dice media luna, siempre había escuchado el nombre facturas. Yo decía, ¿qué será lo que es la factura? Y la factura aquí en Argentina son como esas bollerías que nosotros conocemos de manera común, ¿no? Y ese es básicamente el desayuno del argentino. Fíjense las estructuras, como es una ciudad perfecta para uno caminarla. El día de hoy va a venir un poquito intenso porque yo he sido convocado, el grupo de youtubers que estábamos aquí en la boda de Mateo y Lizana, dígase Oscar Alejandro, Los Locos de Viajes, Verónica Weffer, para ver quiénes querían compartir con nosotros. Entonces tengo mucha expectativa, creo que eso va a ser una locura, creo que va a ir mucha gente. No sé cómo lo voy a manejar, si te soy sincero. Y la primera parada es en este lugar que se llama Ouro Preto. Y aquí nos vamos a tomar un pequeño cafecito con algo que también me dicen que es típico de aquí, que es como si fuese un sándwichito. Algo sumamente típico que me dicen a mí de Argentina. Por favor, los argentinos me comenten el tema de este pan que se llama pan de miga. Yo creo que esto puede entrar dentro del video que queremos hacer de la comida típica argentina sin problema, con el tema de las facturas. O sea que dicho esto, señores, buen provecho, ya ustedes saben. Ahora sí, señores, el icónico obelisco, Capital Federal, Buenos Aires, la ciudad de la furia. Dios mío, qué locura, qué lujo y qué bien me siento de estar aquí, señores. Alejandro, nosotros en Buenos Aires. Una belleza. Una belleza. Qué privilegio tener en América Latina una ciudad tan avanzada como esta. Se nota que esto fue una ciudad bien planificada, Tienen que tener cuidado con esa faldita, con los tigres por aquí abajo, uno subiendo a esta. Pero miren qué locura, qué interesante también este espacio. Pero mira, que ya uno se sube aquí arriba y de aquí si tú tienes una mejor panorámica. Aquí uno puede hacer un selfie, míralo ahí. Vamos a hacer una pausa para tirar una foto, ¿verdad que sí? Mira qué interesante que incluso tú paseando de repente te encuentras la gente bailando tango aquí en los restaurantes. Yo creo que este país ciertamente es un diamante en bruto. Por supuesto hay muchas cosas que quizás la gente como que se queja. Yo sé que el argentino aparentemente es una persona muy intelectual. Nosotros tenemos la dicha de contar con muchos amigos argentinos. Siempre digo que el argentino es el mejor amigo del mundo. Cuando el argentino te coge confianza, te invita a los asados, te brinda yerba mate, donde ya yo he aprendido tantas cosas del yerba mate, por ejemplo, que no se le puede poner la mano a la bombilla. Son cositas como que uno se va empapando de esta cultura que me parece sumamente peculiar. Como contaba al inicio del video, una de las actividades que teníamos para ese día era asistir al Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, que era el lugar donde habían convocado los colegas youtubers a todos sus seguidores. Y no podía creer la cantidad de gente que asistió, así que vamos a ver qué fue lo que sucedió. Yo pensé que no iba a venir, pero andaba por Tigre, bien la historia Estaba visitando Tigre. visitando Tigre. A los mejores rincones, así que valga la cuña, la publicidad. Valga
la cuña, valga la cuña. Ahí me gustó. Gracias, mi hermano. Si van para República, siempre viajeros RD, ¿no? Así mismo es. Valga la payola ahí de los muchachos. Humildemente. No. 2 años aproximadamente reuní $1000 Sí, son venezolanos. Venezolano. ¿Cómo te llamas? Ángelo. Ángel, un placer. Gracias por venir. Gracias por venir. Estudiando. Hermano, como por ejemplo, no me gusta tu color de cabello, no me gusta cómo hablas. Esto es nuevo para mí, señor. ¿En serio? Ay, sí, que se metieron los locos ahí. Sí. República Dominicana hicieron todo lo que tú dices. Las terrenas. Cuando vuelvan por allá, tienen que avisar. Lo cierto es que en el planetario se reunieron más de 500 personas, donde fue increíble la interacción, la cantidad de fotos, las palabras de halago, el compartir, donde muchos de ellos, en su gran mayoría de origen venezolano, nos contaban cómo ha sido el recibimiento por este país que los ha acogido y les ha brindado oportunidades. Igualmente argentinos curiosos por todo el tema de República Dominicana me hacían preguntas, me entrevistaban y compartíamos en buena vibra ese momento tan especial que llevaré siempre en mi corazón. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Están invitando aquí en un lugar en dominicano. Oh. Gran Venecia. Y si les gustan los cigarros, el cigarro dominicano igual. ¡Qué chulo! Los primeros dominicanos que he visto aquí. A la chica también después. Ah. Es un problema. Ahí, yo sí. Para que te mueras de con el celo. tigre. Y con el tigre. Saludos, hija. Yo tengo muy especial a mi sobrina, la personal trainer del tigre. Así es. La que lo tiene fuerte ahí. Pero desde aquí tocaba seguir conociendo más de esta gran ciudad y por ello nos movimos a otro de los barrios de la zona de Buenos Aires, conocido como Recoleta. Se junte para la historia, señores, que le voy a ser sincero al final. Qué bonita acogida, sin duda alguna. Qué recibimiento, wow, qué energía. Todas las personas que estaban ahí, qué agradecido me siento. Acá otra parte importante, que es el complemento del día de hoy. Y es conocer un poco de esta zona de Buenos Aires. Y este es el lugar que se conoce como Recoleta. Hoy andamos incluso con unas amigas de Alejandra desde Venezuela. Esta ciudad parece que llegamos a Madrid mínimo. Es un parecido con cualquier ciudad europea. Tiene un potencial envidiable. Ojalá que de verdad les llegue la prosperidad que tanto merecen. Mira las calles, lo limpia, la organización que hay. Cosa que yo envidio. Me encantaría, por ejemplo, que hasta el país de nosotros pues tenga estas comodidades. Y ahora probando Buenos Aires Grill, acaban de llegar estos platos, pero antes de hablar de los platos, vamos a introducir a las chicas por aquí. Miren. Alpín de Venezuela, desde Puerto Ordaz, señores. Ay, desde Puerto Ordaz viviendo en Argentina, ¿sí o no, mi querida? También. No, de Maracay. Ah, de Maracay. Ay, de Maracay hasta Argentina. Desde Puerto Ordaz. Y también de Puerto Ordaz. Y este es el team que estudió con Alejandra, que nos está acompañando el día de hoy. Chicas. Cuidado con los tigres, pórtense bien viendo el video. Voy a enseñar ahora esta parte de la carne. Este viene siendo la famosa tira de asado o short rib. Y por este lado, el famoso ribeye, que aquí le dicen ojo de bife. Para que tú veas, Alejandro. Una grasita aquí sabrosa. El ojo de bife, que el ribeye para mí es uno de mis cortes favoritos. Y vamos a ver qué tal en esta zona. Con la tira de asado. Lo que veo de la tira de asado, que tiene como su grasita interesante. Siento que le falta un poco de sal. Para acá por ahí. Mira lo curioso. Este es el ojo de bife o el short rib. Y una de las cosas por las cuales a mí me encanta este corte es por la grasita que tiene. Este sí se le siente mucho sabor. Miren esta librería también que me dicen que es bastante popular aquí en esta zona aquí de Recoleta. Bueno, me acuerda a mí un airecito, pero nada que ver. Cuando fuimos a Portugal, una librería que le dicen que fue la librería de Harry Potter. Mira qué belleza de librería, wow. No, la verdad que los argentinos, mis respetos, señores. Mira qué obra maestra. La verdadera cultura con sabrosura, mira, wow. Ok, ahora estoy entendiendo, cada uno de los pisos hay más y más libros. Mira este ángulo, por ejemplo, también de aquí, de la librería. Qué bonito que aquí en estas ciudades
pues también se promueve la cultura. Yo creo que eso es algo que nosotros podemos aprender en los países de nosotros, en muchos países, que muchas veces solamente fomentamos, como decimos allá, el tigueraje y la bebida y la chelcha, que también está bien, pero qué bonito también ver que se hace mucho énfasis en la parte cultural. Esto es lo del café, ok. Y allá el sector de donde la gente va a leer. Ah, y en esta parte aquí es donde la gente se sienta a leer, ok, ya. Y mira qué bonito que aquí la gente viene, pide su cafecito, tiene su chocolate, veo yo por ahí, dulce de leche, que veo que es algo muy típico aquí en Argentina. Y pues simplemente usted pide su café y lo degusta, digamos, sentadito por ahí. Qué ambiente, señores, ¿eh? La verdad que increíble. Otra cosa que yo recuerdo muy bien, los amigos argentinos me recomendarán y me comentarán. Este yerba mate playadito es como de los populares. Usted me corregirá entre todas las marcas. Yo que quiero llevarme para hacer mi yerba mate en mi casa, creo que me llevaré el playadito. ¿O cuál ustedes dirían que es el más popular entre todas las marcas? Eso sería bueno saberlo. ¿Estás disfrutando del video? Tómate un segundo y apóyanos suscribiéndote al canal, donde puedes hacerlo ahora mismo. A medida que cae la noche en Buenos Aires, pude entender el significado de que esta es una ciudad que nunca duerme, debido al movimiento que existe 24 horas. Y si algo hay que resaltar sobre los argentinos, es su pasión por el fútbol. Y si hay que hablar de este deporte, estaba ansioso porque amaneciera para visitar esta zona tan emblemática que es el barrio de La Boca en Buenos Aires. En este lugar, la pasión se vuelve arte y con sus casas de colores, su historia de inmigrantes y el mítico estadio de la Bombonera, este barrio es el corazón palpitante de la cultura futbolera argentina, donde cada rincón cuenta una historia de amor y muestra gran parte de la esencia de esa pasión que llevan por dentro los argentinos. Bueno, y el otro lugar que no se puede perder uno aquí en Buenos Aires, el clásico Caminito, produciendo a Jocelyn. La otra Yosita, tenemos una Yosita en RD y una Yosita Y otra en Yosita en Argentina. Ya lo sabe. Gracias, Yosita, por traernos para acá. Como usted podrá comprender, miren qué pintoresco esta zona. Imperdible, diría yo, aquí en Buenos Aires, ¿no? Esta parte de Caminito. Muchos colores, muchos comercios y mucho tema con el fútbol, como usted comprenderá. Ese estadio que está allá adelante me parece a mí que es el estadio del Boca. Que uno ir a un partido de eso tiene que ser una locura. ¿Tú has ido, Yossi? Sí, las gradas tiemblan cuando Ay, hay tanta misma. gente alentando. Ay, Dios mío. Cantando y apasionado. Sobre todo se me imagino si es el Boca con el River, ¿verdad que sí? Con River, sí. Mira, El qué tal. clásico. Como decía el Madrid-Barcelona. Exactamente, pero suramericano. Miren esta callecita también, qué bonita. Sí, es como diferente, como la parte más pintoresca. Lo colorido, lo urbano, los murales. Ciertamente le pediría que me deje ahí en sus comentarios qué opinión le merece a usted esa comparación que acabo de hacer en cuanto al fútbol. Que ver un partido del Boca con el River sería lo mismo que ver el Real Madrid jugando con el Barcelona. Pero posiblemente aquí sean mucho más apasionados. Bueno, pues mírenlo ahí, frente a frente al estadio del Boca Juniors. Como usted comprenderá, un ícono aquí en la Argentina. ¡Wow! Y todo este alrededor aquí del estadio, el movimiento que acarrea el tema del fútbol aquí en Argentina. ¡Wow! Mira, 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 cuánta historia en estos lugares. Bueno, yo creo que este rinconcito más argentino no puede ser. Un buen rock and roll y una buena parrilla con un buen asado por ahí. ¡Ay, mi madre! Pues me parece que esta calle también es como muy popular, esta zona. Porque vemos muchos artistas haciendo sus performances. Hay mucho arte, mucho souvenir. Entonces tú dices que este es como de la calle principal, ¿verdad, Ayos? La calle principal y después está la paralela a esta, que también es donde hay más galerías, comercio, cervecerías y todo eso. Y sí, la verdad que está pintoresco y peculiar. No se puede decir otra cosa. De esto vas a encontrar muchas habitaciones allí, ¿no? Que hay... Como hostales comenzaron a crear. Exacto. Esta sí viene siendo la principal calle de Caminito. La entrada que la mayoría de gente conoce. Ok. Y hay como una ligera demostración del tango argentino. Mírenlo ahí. Entonces, mírenlo ahí. Qué bonito, lo peculiar, lo colorido. Por ahí anda sonando un merengue dominicano, para que lo sepa. Muchos comercios en plan para uno tomarse alguito. Que si cervezas también locales, artesanales. Y sonando también su musiquita por ahí en vivo en algunas ocasiones. Desde el
barrio La Boca nos desplazábamos a otro lugar que no podía faltar en una visita a Buenos Aires, y se trataba del barrio San Telmo. ¿Qué diferencias puede haber en este barrio? Vamos a averiguarlo ahora, e incluso a visitar un mercado que me cuentan que se puede encontrar muy buena comida auténtica de este país. Cada barrio es diferente, me gustó esa ahí. Miren, ahora esto ya es San Telmo. Las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Mira qué curioso esto. La Birra Bar, nos dice por aquí Yossi. Ha ganado premio con temas de hamburguesa. Sí. ¿Y tú la has probado, Yossi, ya? Sí, muy bueno. Ay, concho. Bueno, si tienes hambre, yo tengo hambre ya. Mira qué bonito lo que yo explicaba de San Telmo, que ya esto es otra esencia. Lo veo como más colonial, como con una mezcla francesa, no lo sé. Por favor, coménteme ahí, no me deje hablar tanta pluma de burro. Cada barrio de Buenos Aires sin duda tiene como su personalidad, es lo que yo siento, ¿no? Este es el famoso Mercado San Telmo, ya, ok, vamos a ver qué es lo que es por aquí. Ya, este es como el Mercado San Miguel de Madrid, míralo aquí, más o menos, como la esencia. Mira qué bien, ok, entonces mira cómo tienen todas las carnes por ahí. Pero lo que nos dice nuestra amiga, que por aquí venden unas empanaditas que pueden ser interesantes. Ah, hay hambre. Y estas son las empanaditas del hornero, como bien lo explica Yossi. Mira más o menos para que nos dé una idea. La distinta variedad de que si de carne salteña, pollo, cebolla y queso, humitas, roquefort y queso. Ay, papá. Sí. Hay que pedir de aquel lado, pero era para... No, pues agarra ahí que yo lo pido. ¿Y cuáles son las clásicas, por ejemplo, Yossi? Las salteñas dicen que las mejores empanadas son las de Salta. Ah, agregamos una ahí. Me llama la atención lo de roquefort y queso. Fíjate cómo Yossi identifica el ingrediente de cada empanada por el Red Bull. Repulgue. Yo entendí Red Bull. Yo, ¿cómo es eso, Red Bull en una empanada? Ve que las de carne tienen el mismo repulgue que vendría a ser así. Ah, esa es la de carne. Claro, que es salteña. Y esta también es de carne. Ah, por el repulgue. Vamos a partir mitad y mitad para darle una probadita a cada una. Esa es la salteña. Esta es la salteña. Esa me llama la atención. Yo pensé que tiene como papa. Sí. Ah, ya yo creo que yo recuerdo. Sí, ay, sí. La de Roquefort. Parece, sí, ¿no? Oh, mira qué rico. Demasiado buena. Esta también, empezando por ahí. La de carne de Salta. Carne salteña. Buen provecho. Por ahora la ganadora hasta el momento es la de Roquefort. Wow, esta está deliciosa, señores. Otro nivel, ¿eh? Miren estos edificios, ciertamente como un aire europeo. Un personaje muy famoso aquí en Argentina y sobre todo en esta zona es esta que usted está viendo aquí, que es la mítica Mafalda. Entonces me hizo mucha gracia porque nuestra amiga Yossi nos decía, vengan para que conozcan el lugar famoso de Mafalda. Y yo pensaba, si le soy sincero, que iba a ser como una estatua grande, no sé qué. Pero en realidad no es una estatua muy grande, es esa que está por ahí. Y miren cómo está la gente que se aglomera para hacerse una foto con la mítica Mafalda. El escritor de Mafalda, que es Quino, es argentino. Entonces creo que eso también era interesante mencionar. Otro lugar que siempre he escuchado de este país, el famoso Río de la Plata. Qué vaya impresión que me llevé cuando me encontré cara a cara con este lugar. Increíble terminar el día en este lugar, la famosa Costanera Norte, y frente a nosotros el Río de la Plata. Que señores, yo estoy sorprendido porque este río parece literalmente un océano. Entonces fíjate lo curioso que en este paseo, cuando tú estás disfrutando del Río de la Plata, pues también tienes puestecitos de comida donde tú puedes sentarte aquí y disfrutar pues de un choripán, de una carnita y lo más interesante pues con la vista del Río de la Plata. Creo que no hay mejor lugar para despedir este video que con el Río de la Plata justo a mi izquierda y haber entendido un poquito más parte de la idiosincrasia de este gran país conociendo su capital Buenos Aires. Agradecido con toda la gente que asistió a ese evento, a ese junte para la historia, con los otros youtubers, con quien pude también compartir no solamente en la boda de Mateo y Lizana. Y esperen próximamente la siguiente aventura por este hermoso país. Me despido de ustedes, pero no se olviden suscribirse a este canal, dejar su comentario. Será hasta una próxima aventura.